ser que otro compañero, puede ser que otro compañero tenga la misma duda y al ver la grabación o si está aquí presente, se le pueda responder. Entonces, mientras esperamos unos 5 minutos que entren otros compañeros, vamos a tener esa posibilidad, vamos a interactuar. Quisiera saber si tienen alguna duda, si tienen alguna referencia, algo que quieran comentar, no necesariamente tiene que ser una duda, puede ser un aporte. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. Sí, solo tengo una duda respecto a las actividades que son un poco las valoraciones de las unidades. Quería saber si hay un tiempo específico para cargarlas, porque no siempre alcanzo a cargarlas antes de esta clase. Entonces quería saber si hay un periodo específico o puede ser en cualquier momento hasta terminar el curso. Cambio. Sí, fíjense, para darle la mayor facilidad, entendiendo que este es un curso con un nivel alto, con bastante material que procesar, pueden entregar las evaluaciones antes que termine el curso. Es decir, no tienen que entregarlo esta semana, tienen que entregarla ya. Es lo recomendable, por supuesto, no dejen que se les acumule. Pero, evidentemente, si pueden entregarla, mira, yo voy a entregar las 3 primeras, por ejemplo, al final de la tercera semana, no hay ningún tipo de problema. Yo voy corrigiendo, voy interactuando con ustedes en la plataforma a medida que van entregando. A veces espero 2 días, a veces espero un día como para ver cuántas personas participan. Eso lo hice en el Padlet. Respondí a los 2 días para darles esa posibilidad. Pero tranquilas, y tranquilos, pueden entregar hasta el último momento si quieren. Pero como les digo, lo recomendable es no hacerlo así. Pero bueno, cada quien tiene sus necesidades, sus realidades y no vamos a ponernos estrictos en eso. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Profe, yo le dejé una duda en el espacio virtual que Ok, compartimos. Era en cuanto a esta segunda unidad, el trabajo realmente o la evaluación que tenemos. O sea, yo me hice muy corto, por supuesto, porque lo tengo que desarrollar en 2 minutos, pero como una especie de esquema de cómo yo desarrollaría ese proyecto con ciertos criterios e indicadores y de repente me pareció como complejo. Y digo, bueno, ¿será que de esta complejidad o yo me estoy complejizando el asunto? Entonces tú claro. sabes que a uno lo que no le sobra es tiempo. Entonces digo, me voy a poner yo bien compleja y resulta que es más sencillo lo que me están planteando. Entonces un poco saber si era como un proyectico con ciertos criterios y yo me estoy enredando o cómo me dice usted, cómo me recomienda. Fíjense, en esta primera actividad, que es el primer video, como les comenté antes a unos compañeros, puede ser entre 1 minuto y 2 minutos. Algo preciso, corto. Así debe ser el planteamiento. Lineamientos por lo menos básicos o lineamientos generales, evidentemente que correspondan a lo que hemos visto, pero no se compliquen. Les repito, no les estoy solicitando una producción hollywoodense y una clase magistral, ¿verdad? Pero sí que lo mucho o lo poco o lo mediano que hagan, lo hagan respondiendo a las interrogantes que se les plantean. En este caso, en este curso, yo soy partidario de eso, no hay respuestas malas, no hay respuestas negativas. Todas las respuestas, todo lo que nosotros vamos a exponer es un aprendizaje. Entonces, usted plantea la respuesta al planteamiento de esta unidad 2 que se realiza a través de un video y posteriormente interactuamos con su contenido. Yo puedo interactuar con tu contenido, lo voy a hacer con el contenido de cada uno de ustedes, pero ustedes como compañeros también pueden interactuar, porque la idea es que sea un aprendizaje colaborativo. Entonces, en resumen, no se compliquen con algo
que tenga que abarcar todos los puntos de la unidad 2. ¿Se comprende? O que tenga que abarcar todo el contenido del curso. No es necesario. Pero si vamos a hacer algo y vamos a tocar, por ejemplo, un solo punto, entonces que ese punto esté bien hecho. Ok, ¿alguna otra duda o planteamiento? Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Eileen. Profe, tengo una duda con respecto a la actividad en equipo. Esa sería la actividad de la unidad 3. Sí, si no me equivoco, Ok. sí. Importante allí, como les dije en la primera sesión, ustedes son un equipo organizacional en este curso. Ustedes se tienen que poner de acuerdo, es lo que yo les invito. Si ustedes me dicen, mira, Carlos, no nos ponemos de acuerdo, yo puedo crear los grupos, pero no es la idea. No es la idea. La idea es que ustedes, como profesionales o futuros profesionales, entiendan que en el mundo real tenemos que trabajar en equipo y que tenemos que tener los mecanismos para poder conformarlos. La señora Alicia, que tiene levantada la mano. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo están todos? Feliz noche, ¿cómo les va? Profesor, yo tenía una duda. Sí. ¿Existe alguna otra vía para enviar el enlace del YouTube, del video? Ok. ¿Por qué no lo has podido compartir en la plataforma? Yo tuve que tipearlo a mano porque cuando traté de copiar y pegar me indica que no es posible hacerlo. Oye, qué raro. Voy a consultar eso. Pero sí, hagamos algo. Envíalo al correo de Tecnobrolis, el Ok, de donde les llegan los mensajes. listo, Se perfecto. revisa, pero igual voy a consultar a ver qué sucede. Espero que sea algo aislado. Quizás es mi computadora. Ok, De repente no tengo actualizado algún plugin y por eso no me lo permite, no lo sé. podría ser, pero vamos a verlo porque la idea es que pues, lo puedan compartir en la plataforma para que sus compañeros también puedan interactuar con los contenidos. Entonces, Incluso puedo montarlo, creo que aquí en el chat, pero desde mi ordenador no ok, puedo hacerlo. ok, déjame revisar eso. Igual yo les voy a, si no tienen es el correo donde les han llegado las credenciales, donde les llegó Ok. las credenciales de acceso a estas sesiones. Bueno, fíjense, son ya las 7:07. Vamos a iniciar formalmente la sesión síncrona 2. Milka, cuéntame. Buenas noches. No, que comenté en estos días que vi la participación de mis compañeros y cuando vi la grabación me di cuenta que mi cara no se veía y yo pensé que iba a aparecer como las demás y como escuché cuando usted empezó la videoconferencia, usted comentaba que no tengamos miedo de mostrar nuestros rostros, que nos mostremos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo la grabación y en mi participación tengo la pantalla, como acababa de bajar la aplicación, créanme que no me olvidé por completo de, de poner la cámara. Ahorita quisiera preguntarle, ahorita en este momento me están mirando. Sí, ahorita te vemos. Y Ah, apareces en la grabación y se nota tus labios maquillados. características Bien. mías. Ok, gracias. Ok, fíjense. Entonces, vamos a comenzar con el contenido. Esta es la unidad 2, perdón, la sesión número 2. Hoy es 27 de marzo de 2025. Continuamos con el recorrido formativo del curso Habilidades Blandas. Ok, fíjense algo aquí. Nosotros en esta unidad estuvimos revisando, evaluando, analizando estos contenidos que ven en la ley y algunos otros. Pero estos son los puntos, vamos a decir, primordiales. Sistematización y aprendizaje organizacional, características de la sistematización,
la sistematización de experiencias en organizaciones inteligentes, aprendizaje organizacional y tipos de aprendizaje organizacional. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con las habilidades blandas? Bueno, todo. En estos lineamientos debemos aplicar como individuos, como organización y como colectivo habilidades blandas, combinadas con nuestras habilidades duras, por supuesto, pero están allí presentes. Están allí presentes. Y creo que con la revisión que han hecho del contenido, han podido identificarlas y darse cuenta de algunas fortalezas, debilidades, oportunidades, o lo que es la matriz DOFA en ese sentido. Entonces, fíjense, alguien ha escuchado, y espero, lo más seguro es que sí, las 5 disciplinas de Cengage. Les pregunto, No, ¿conocen al autor? Sí, profe. Ok. ¿Qué conocen de estas 5 disciplinas? Bueno, primero el autor, ¿no? Es el autor del libro La Quinta Disciplina, ¿Correcto? que es un libro precisamente que a través de un enfoque de sistema trata de hacernos ver cómo interactúa el sistema en las organizaciones. Ok. A Ustedes saben través cómo de unas funciona. disciplinas como el dominio personal, los modelos mentales, es un poco el trabajo Correcto, en equipo, correcto. más o menos recuerdo, profe, no tampoco es que lo leí hace 2 días. Ok. Ustedes saben que la primera edición de este libro es del año 1990-91. Y estas teorías se mantienen vigentes hasta la actualidad. Porque lo que él planteó o lo que él plantea tiene algo en la disciplina que yo puedo considerar cuestión de debate, más importante es el pensamiento sistémico. Y eso garantiza la actualización constante de las organizaciones. Entonces, cuando se puede decir que su momento el autor introduce un enfoque novedoso, vanguardista, revolucionario, como lo quieran denominar, sobre cómo las organizaciones se pueden adaptar, innovar y prosperar en entornos de dificultades, entornos complejos y sobre todo en entornos, ámbitos y tiempos, que eso que representa cambios. La sociedad cambia, el mundo no es igual el de los años 90 al mundo actual. ¿Se comprende? Entonces, fíjense, él habla de 5 disciplinas. Esto es materia esencial, es algo básico para las habilidades blandas. Es el génesis teórico, se podría decir, de las habilidades blandas como las conocemos en la actualidad. Entonces tenemos el dominio personal, como ven en la lámina, y esto se refiere a qué, les pregunto yo. ¿Qué creen que se identifica como dominio personal? Más allá de que entendamos que es el crecimiento individual continuo de cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa? Inteligencia emocional, decimos ahora. ¿Okay? ¿Qué más? Autoconocimiento. Perdón. Perdón que se me movieron las láminas. control de las emociones. Ok. Me parece un poco que también tiene que ver con alinear las ¿cómo se llama? Las metas personales con las organizacionales, ¿no? Ok, sí, pero si Alicia, le tiene levantada la mano. Profesor, cuando hablamos de lo que es el autoconocimiento,
el discurso interno y cómo nos autoevaluamos a nosotros mismos, profe. Perfecto. Sí, porque ¿saben qué pasa? Con este dominio personal, eso implica compromiso y desde lo individual con el aprendizaje permanente y la autosuperación en todos los sentidos, cognitivos, prácticos, empíricos, espirituales. Es decir, es el ser, eres tú, soy yo como individuo. ¿Quedó claro? Ahora vemos una segunda. Fíjense cómo se puede combinar. Algunos hablaron de inteligencia emocional, otros hablaron de sentimientos, ideas, pero resulta que hay una segunda disciplina que se refiere a modelos mentales. Por favor, es alguien está haciendo interferencia. Entonces, cuando hablamos de modelos mentales, ¿qué podríamos interpretar en este punto? ¿Qué imaginan ustedes que pueda hacer? ¿Para qué ustedes creen que el autor plantea los modelos mentales? ¿Para lograr qué? Diferentes puntos de pensamiento, en diferentes maneras de pensar o modalidades de pensar. eh, Podríamos Correcto, decir Ricardo, que correcto. diferentes caracteres emocionales, no todo el mundo tiene el mismo carácter emocional a la hora de confrontar las situaciones. Me imagino o diría que a eso se refiere. Ok. Tiene que ver con el hecho de tener pensamientos más flexibles y abiertos. De la innovación, el aprendizaje, se tiene que dar con una mentalidad, con un pensamiento, mejor dicho, diversificado. Eileen, Yo lo veía como ese conocimiento y experiencia que podemos tener a la hora de tomar decisiones, tanto en la vida personal como en el ambiente, en los otros ambientes donde nos desenvolvamos. ok. Naslash, Yo veo el tema de los modelos mentales como los sistemas de creencia, que muchas veces son culturales, siempre son culturales, pues, pero los modelos de creencia que, si bien pueden ser rígidos como flexibles, en principio las organizaciones deberían tener personas con modelos de creencia que sean bastante más flexibles y adaptativos, pero los modelos mentales lo veo por ahí. ok. Fíjense algo. Vamos a la tercera. Y hablamos de visión compartida. Algo de eso habló Nasla en este momento. Entonces, cuando hablamos de visión compartida, ¿a qué nos referimos? A los Bueno, niveles de esta compromiso. visión que está alineada también, digamos, del equipo colaborativo con los valores de la organización, ¿no? Lo veo más o menos así, la visión que debe compartir el equipo de trabajo, el equipo que lleva adelante la organización y debería ir muy alineada con los valores y la misión de la organización. Es decir, que debe haber una aspiración o aspiraciones comunes dentro de un equipo, dentro de una organización. Y que esas aspiraciones, objetivos, alineen al equipo hacia esas metas. Podríamos verlo así como podríamos verlo así, visión compartida. Quien quiera intervenir, Como, por favor. buenas noches. Buenas. Es como la visión, aparte de la visión del objetivo organizacional como tal, pues, es una visión que surja o sea, de lo que todos van a aportar. O sea, es una visión que surge de la participación de todo el equipo. Ok. Disculpe que aquí hay una compañera que no tiene el enlace, se lo estoy enviando por WhatsApp.
Ok. ¿Quién tiene la mano por allí? Marbelis. Sí, yo lo veo también desde, todo está como alineado efectivamente, y esa visión compartida es lo que cada integrante del equipo, su manera de ver la situación en este caso, para después socializarla y poder llevar a ese trabajo en equipo que es el engranaje siguiente para compartir, hacer los ajustes, que es lo que hemos venido hablando y leyendo en todas estas clases para poder llegar al objetivo común, pues a lo que todos queremos. Ok, perfecto. Ahora vamos a evolucionar al aprendizaje en equipo. Fíjense cómo todo se va relacionando. Cómo todo, a través de un sistema, se une. Entonces, aprendizaje en equipo. Fíjense que no es trabajo en equipo, es aprendizaje en equipo. Entonces, allí, cuando hablamos de aprendizaje en equipo, el diálogo, la comunicación, la colaboración, la empatía son esenciales para que los equipos se puedan desarrollar a través de un proceso de inteligencia colectiva. ¿Se comprende? ¿Qué dice la señora Carolina? No te escuchamos, Carolina. Ok, Ahora sí. Ahora no te escuchamos. Creo que cuando prendes la cámara no funciona el micrófono. ok. Pulsa para hablar, ¿ya? Correcto. Ok. Fíjate, yo que soy maestra, trabajo en un colegio que me estoy dando cuenta que es una organización o escuela inteligente porque hay muchas características con las que me siento identificada. Y una de las cosas mejores, de las mejoras que tenemos en la escuela, es que trabajamos por team, por equipo. Entonces tenemos reuniones donde hacemos esa lluvia de ideas, participamos en qué problemas tenemos, cómo logramos solucionar, de dónde viene, cómo podemos mejorar procesos para buscar soluciones y aprender del error. Entonces, yo iba leyendo el capítulo y me iba identificando inmediatamente con el engranaje que tenemos en el trabajo en equipo. Y entonces somos dos maestras en un grado, compartiendo materias, compartiendo proyectos, compartiendo vivencias y además reuniéndonos con las coordinaciones para poder mejorar el trabajo. Ok, fíjense que ustedes, a medida que avanza el curso, no solamente comprenden sus habilidades blandas, sino la realidad de su entorno y aplican lo que están viendo, lo que están aprendiendo, lo que están interactuando con el contenido formativo, lo aplican a su ámbito y van identificando y siendo conscientes de su ámbito de desarrollo, que eso lo hablamos en la empezando la primera sesión. Cómo nos vamos a ir identificando con los contenidos y vamos a ir viendo que nuestra experiencia anterior, actual y en el futuro están enmarcadas en las habilidades blandas. Entonces, fíjense, llegamos al pensamiento sistémico. ¿Qué es eso? Eso que tanto hemos leído que en los contenidos del curso aparece. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Fíjense que el pensamiento sistémico nos permite a las organizaciones identificarse como sistemas. Pueden ser pequeños o muy complejos, por supuesto. Pero se entiende que las acciones de cualquier elemento de ese sistema tienen efectos interconectados en redes, por decirlo, entre toda la organización. Entonces allí identificamos patrones, identificamos fortalezas, estructuras, y el pensamiento sistémico aplicado a una organización permite a esta entenderse como un todo, no como islas que forman
un archipiélago, sino que cada unidad que conforma una organización es parte de un todo. Y si una funciona mal, el sistema funciona mal. Si todas funcionan bien, evidentemente el sistema es más productivo. Alicia, te escucho. Sor, algo importantísimo es cómo el pensamiento sistémico puede ayudar para la gestión de crisis, incluso para la prevención de la crisis dentro de la organización. Porque cuando tú generas cambios dentro de un departamento que puede estar generando un problema, esa mejoría o esa transformación o esa ruptura de paradigmas puede nutrir al resto de los departamentos. Y eso lo que hace es un marco histórico donde tú puedes basarte para hacer todo lo que son los libros guía para los manuales de procedimiento. Y eso básicamente es una de las habilidades o de las mayores importancias, ¿no? Para poder resolver sobre todo problemas complejos que pueden llevar a crisis organizacionales. Correcto, es una manera muy efectiva de prevenir acontecimientos y de mejorarlos en tiempo real y evidentemente después de una evaluación. Y con esta intervención va muy acorde a la siguiente lámina. Se las voy a colocar. Fíjense. Ya vimos las 5. Ay, Dios mío. Ya, disculpen que me hago un poquito. Ok, veníamos hablando y en este sentido evolucionamos a los contenidos en este punto en la sistematización. Estuvimos hablando ahorita refiriéndonos a las 5 disciplinas, a estos conceptos, a estas ideas que en su momento planteó algo vanguardista. En la actualidad, toda organización inteligente, todo teórico, todo profesor universitario, pues si no tiene clara estas 5 disciplinas, cómo se aplica y sus características, pues difícilmente puede hablar de organizaciones inteligentes u organizaciones del siglo XXI y con competencias innovadoras. Entonces, ¿cómo asociamos esta lámina que tiene presente a las 5 disciplinas? Fíjense que hablamos de evaluación, planeación, organización, autogestión y conocimiento y aprendizaje. Y aquí yo quiero resaltar este punto: conocimiento y aprendizaje. Una organización y un individuo, así deberíamos ser. Si comete un error o un proceso genera un problema o genera problemas, se supone que con la evaluación, la planeación, organización, la autogestión, podemos no solamente identificar las causas, sino generar las soluciones y evitar que esos elementos distractivos o negativos para el funcionamiento de nuestra organización se mantengan en el tiempo, es decir, se repitan, que es un poco lo que hablaba Alicia. Podemos minimizar los riesgos de conflictos a cualquier escala. Estamos hablando desde un riesgo pequeño a un riesgo amplio. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con un proceso reflexivo y crítico? Cuando estamos entre evaluación y planeación. Ana. Sí, bueno, en digamos, o en esta fase o entre estas dos fases, es importante ser también como muy aterrizado y muy honesto sobre lo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no?
y a la vez poder ser capaz de ser autocrítico y crítico colectivo de lo que está sucediendo, ¿no? Porque de allí se van a sentar las bases para el resto de las fases, ¿no? Me gustaba mucho cuando revisando el contenido hacía la analogía en que metodológicamente esto puede parecerse a una investigación Correcto. y que era muy necesario cuidar cada fase, pero sobre todo esa fase donde hacemos assessments, donde levantamos información, donde recolectamos lo que nos va a servir para el resto del proceso. Cambio. Milka, Ok, aquí estoy. ¿No? Durante la lectura me llamó mucho la atención la palabra que en la sistematización también se busca, o sea, trata de la parte del problema. Yo decía, bueno, pero ¿por qué si planea, gestiona, organiza y sistematiza, por qué tiene que haber, por qué tiene que existir la palabra problema? Pero a medida que fui avanzando en la lectura, me fui dando cuenta que es importante ese punto que usted acaba de mencionar, porque a veces el problema puede ser detectable a simple vista, pero otras veces no es detectable a simple vista y es ahí donde empiezan, creo que una palabra muy importante que estuve leyendo durante estos días, que es la interpretación y la reflexión, que es lo que nos lleva también a lo que mi compañera anterior estaba mencionando, que es esa parte de la metodología y de la parte de la investigación. O sea, que prácticamente estamos ahí como observadores y personas de entes activos tratando de indagar qué es lo que está ocurriendo en el entorno, bien sea de donde cada quien, uno de nosotros se desenvuelva en la educación, por lo menos en mi caso, otros en empresas, pero una parte que me parece bastante compleja es cuando no detectas de una vez ese conflicto o ese problema para poderle buscar solución. claro, fíjense. Aquí podría entrar ese concepto de lo que hablamos de palancas de cambio. Fíjense, pequeñas intervenciones en puntos claves dentro de una estructura pueden generar grandes transformaciones. Eso lo tenemos que entender. Las transformaciones de una organización no siempre son algo macro, gigantesco. ¿Se entiende? Hay procesos, como decía Milka, que pueden ser detalles, pero esos detalles, como decía mi abuela, el diablo está en los detalles. Bueno, eso aplíquenlo a una organización. Por eso, cuando se hace la evaluación, la planeación, hay que ser sinceros, como decía Ana, tener la conciencia de entender que no nos podemos caer a mentiras. Porque si no, todo lo demás va a estar viciado. Entonces no vamos a tener resultados, no vamos a tener aprendizaje, no vamos a tener nada. Entonces tenemos que identificar de forma correcta los problemas y aceptarlos para poder entonces evolucionar. Y ahí es donde entra aprendizaje continuo y visión compartida, que son esenciales ¿para qué? Para que exista una organización. ¿Ven cómo se va relacionando el circuito que está en la lámina? Entonces tenemos una organización establecida, con lineamientos claros, con procesos claros. Y entramos entonces en la autogestión. ¿Qué interviene allí? En la autogestión, el trabajo en equipo, y ese equipo, fíjense, tiene que tener la capacidad de adaptabilidad. Porque un equipo y una persona, un individuo, un colectivo estático, está condenado, señores, a quedar como un árbol fijo de 300 años. Va a estar allí, pero no se transforma. No se transforma.
Y si tú no te transformas y te adaptas como organización y como persona, como individuo, pues evidentemente te estancas. Por eso llegamos al punto del conocimiento y el aprendizaje. Porque las transformaciones reales que necesitamos hacer, tenemos que tener la experiencia, el aprendizaje que genera conocimiento, y ese conocimiento aplicado, por supuesto, genera soluciones a los problemas que evaluamos en un primer punto. Todo se conecta. Es un sistema. Por eso el concepto desglosado, esto es un concepto desglosado de sistematización. Señora Carolina. Ajá, fíjate. Eso se relaciona con lo que estoy empezando a leer de la unidad 3 del liderazgo compartido. Parte de la autogestión es justamente no depender de un líder o echarle la culpa al líder o responsabilizar a otros, sino hacerme cargo de lo que me corresponde a mí. ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi trabajo y mi función en el equipo? Y ayudar a que eso en grupo funcione. Claro, hay algo que hay que tener muy claro. Cuando hablamos de equipo, no hablamos de, por ejemplo, una empresa tiene el área administrativa, marketing, comunicaciones, no sé, producción. Entonces, cuando hablamos en este punto como equipo de trabajo y adaptabilidad, no es que una unidad del gran engranaje tiene que tener esa responsabilidad. No, son todas las unidades que tienen que ir a la par. Por eso es tan difícil transformar una organización, lo voy a decir de una manera muy sencilla, de analógica a inteligente. Y por eso también a nosotros como individuos nos cuesta en momentos salir de nuestra zona de confort, hacer cambios. Allí se puede hablar un poco de lo que es la cultura organizacional. Correcto. O sea, si la cultura de la organización, o sea, no tiene una cultura de aprendizaje, una cultura de participación, supongo que más o menos por allí va lo que quiere decir la señora Marvel. Y yo Que quería tiene, agregar algo, si es posible, que hay una parte también de las lecturas en la que habla del síndrome del enemigo externo, ¿no? Y que es algo que puede ocurrir cuando quizás no hacemos esa visión hacia adentro, bien sea organizacional o a nivel personal, y pensamos que quizás las culpas o las responsabilidades están fuera y no vemos lo que hay adentro, ¿no? Cambio. Correcto, correcto. Fíjense algo, vamos evolucionando en la clase. Ahora fíjense, ya esto lo tenemos claro, ¿verdad? Ya entendimos cómo esto se asocia a las 5 disciplinas de SEGO. ¿Sí? Lo podemos ir viendo. Ahora fíjense esto. Me voy a esta laminita. ¿Y qué enunciado tiene esa laminita? Alguien que lo lea, por favor. Solo el título. La Sistematización sistematización de la experiencia. La sistematización de la experiencia. Que era, recuerdan, en la lámina pasada, el último punto de generación de conocimiento y aprendizaje. Cuando hablamos de sistematización de la experiencia, aquí tienen 5 puntos claves que les puede dar una noción de eso. Ahora, quiero que con sus palabras me puedan comentar cómo evalúan esto ustedes. Desde lo que hemos visto en el curso, por supuesto. No les estoy pidiendo que sean expertos en el área, pero sí que puedan concientizar esto. Eileen. Profesor, cuando
leí acerca de la sistematización de la experiencia, recordé, yo trabajé 10 años en los colegios Fe y Alegría y allí se trabajaba con sistematización de experiencias. Anualmente se seleccionaban experiencias exitosas de un docente por etapa, educación inicial, en este caso primaria y media general, y tengo la duda ahorita si cuando hablamos de sistematización de la experiencia solo nos referimos a experiencias exitosas, porque en el colegio en ese momento se trabajaba únicamente con experiencias que hubiesen sido exitosas en aula. Ok, Ahora bien, una experiencia no exitosa se puede sistematizar, no, ¿verdad? Tengo esa duda. fíjate, no solamente es que es necesaria la experiencia negativa para una organización, es vital, porque si todas las experiencias que analizamos son positivas, ¿cómo corregimos los acontecimientos que nos generaron conflictos, que nos generaron pérdidas o que nos generaron algún tipo de problema? Es imposible. Pero es que el problema, disculpa, el problema o el error es parte, tiene que ir parte de dentro de la sistematización de la experiencia. Sí, Por ejemplo, en una implementación de un sistema, por hablarlo de esa forma, pues, en un proyecto, fíjate, las pruebas tienen que ir dentro de ese sistema de implementación claro, pero y fíjate algo. forman parte. Hay un punto que es reconstruir la experiencia. Cuando hablamos de sistematización, fíjate que en la lámina está el segundo punto. Entonces, cuando hablamos de reconstruir la experiencia, es eso, tal cual, desglosarla, saber qué pasó, cómo se generó, qué factores intervinieron, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, qué cosas estuvieron, vamos a ponerlo de esa forma, un término medio. Entonces, cuando hablamos de sistematización de la experiencia, por supuesto que deseamos desarrollar lo positivo, pero partiendo de una experiencia negativa, podemos generar una evaluación y un conocimiento que nos permita anular en un futuro cercano o lejano que ese evento se repita y que esa experiencia se repita. Por eso es la importancia de no dejar a un lado lo negativo o lo malo con respecto a una experiencia como una organización. Porque una organización, no sé, en este punto no puede hacer lujo de decir voy a esconder mis procesos, los procesos que me han causado daño debajo de la alfombra. Tiene que concientizar qué sucedió. Tiene que entenderlo. Tiene que planificarlo. En el sentido de para poder evitar que eso se repita. Entonces allí tenemos que ser realistas y reconstruir el proceso. Es mucho más difícil para mí y aquí y en organizaciones que he podido de una u otra forma asesorar o trabajar, reconstruir desde, desde lo negativo. Porque a veces queremos no repetir esa experiencia, no traerla de nuevo. Pero por supuesto que si no lo hacemos, lastimosamente, estamos engañándonos. Y también se habla del recuperar la experiencia, de recuperar la historia en las características de la sistematización. O sea, que la historia es muy importante para poder aplicar todo eso que usted está comentando. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando sistematizamos la experiencia, ¿qué nos permite? Aprender, mejorar, replicar, corregir, influir en nuevas políticas organizacionales. Si no lo hacemos, es difícil.
Es muy difícil y nos va a costar mucho más. Bueno, te voy a decir direct porque no aparece tu nombre, sino aparece direct. Disculpa, profe, es que este es el correo institucional, No te preocupes. dirección, y entonces está Ok, ese. ok. Cuéntanos. Mi nombre es Heidi. Profe, escuchándolo, indiscutiblemente recuerdo a Luis Beltrán, ¿verdad? El maestro Luis Beltrán, que él hacía una crítica importante a los maestros porque decía que los maestros no sistematizaban las experiencias y argumentaba, uno de sus libros más leídos por los maestros, que este proceso de no sistematizar las experiencias, y él no las separaba en negativas ni positivas ni nada, experiencias en general, a la postre lo que hacía era no generar conocimiento. Las empresas generan conocimiento en la medida que sistematizan las experiencias, porque eso le permite reflexionar sobre las mismas y hacer un proceso de reconstitución de los objetivos que se han planteado, si los han alcanzado, cuáles han sido, por ejemplo, los obstáculos, cuáles han sido esas cosas que han favorecido. Entonces, no sistematizar la experiencia no genera conocimiento, y esa es una gran crítica. Y ojo, que lo que estoy hablando de Luis Beltrán no lo estoy hablando que es de este siglo. No estoy diciendo que es nuevo, porque Luis Beltrán nació a principios del siglo pasado. Correcto. Ya decía que no sistematizar la experiencia era un obstáculo para la construcción del conocimiento en la educación venezolana. Ahora, si eso lo retrotraigo a las empresas, que en este momento yo tengo dos chips, el de maestra, pero también en este momento estoy en la dirección, en la construcción de una organización inteligente, porque estoy haciendo o fundando un colegio cuyo rumbo es ser una escuela referente en la construcción de conocimientos. Entonces, Pero allí que estás haciendo eso, por favor, fomenta el pensamiento crítico en las actividades para los niños o jóvenes. Bueno, sí, pero totalmente. Bueno, después vamos a conversar más adelante acerca de eso y seguro compartimos experiencias. Tenemos 2 años en esto del pensamiento crítico y después seguramente con todas las compañeras podremos socializar los resultados, porque además estoy jubilosa de compartirlo. Entonces, bueno, la sistematización de experiencias es importantísimo si queremos realmente definir una empresa como una organización inteligente. Si no sistematizamos, no tenemos un reconto, una memoria histórica de lo que estamos haciendo, y lógicamente no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Si no sistematizas, no tienes punto de arranque, no tienes punto de llegada, no tienes punto de partida. ¿Cómo puede ser una organización inteligente si no reflexiona sobre las cosas que le están sucediendo? Correcto. Fíjense algo. Análisis crítico y reflexivo. Señores, hay que identificar los factores de éxito y los factores de dificultades para poder reflexionar y generar un sistema que nos permita corregir, que nos permita autoevaluar, pero también tomar medidas a tiempo. Por eso entonces allí yo les pregunto. Saca las cosas que compré, por favor. Por ejemplo, en este proceso de análisis crítico y reflexivo, la organización o el individuo tiene que preguntarse si los objetivos están alineados o no. ¿Cómo se generó el conocimiento? ¿De dónde surge? ¿De lo positivo, de lo negativo, de ambas? O sea, esas son dudas que hay que preguntarse. Por eso es ese proceso de reflexión. Para luego, a través de las conclusiones que podamos obtener, entonces extraer el aprendizaje. ¿Para qué extraemos el aprendizaje? Porque allí podemos entonces identificar qué funcionó y por qué funcionó, qué no funcionó, qué se puede mejorar, qué se puede potenciar y cómo esto contribuye o no a una organización
o a la consolidación de una organización inteligente. Para luego, al tener estos 4 niveles totalmente claros, entra el proceso donde la organización, los líderes y los factores que allí interactúan tienen que socializar el conocimiento. ¿Recuerdan lo que hablamos en la sesión pasada? De esas organizaciones donde hay una persona que es el único que sabe, por ejemplo, prender el aire. Y ese señor se va o lastimosamente se muere y nadie sabe cómo prender el aire. Eso todavía ocurre. Claro, es un ejemplo extremista lo que yo estoy diciendo. Pero llévenlo a su contexto y a su realidad. Y se darán cuenta que eso ocurre más de lo que nosotros deberíamos aceptar. ¿Alguien quiere contribuir con este punto o pasamos a la siguiente lámina? Sí, quería decir algo muy rápido porque creo que hay una parte en los contenidos que habla un poco de qué podemos aprender en una organización o cuáles son los tipos de aprendizaje, ¿no? Y la verdad es que yo creo que se quedaba un poco corto porque hablaba eminentemente de 3, que era a partir de los correctivos, a partir de resolución de conflictos. Ok, pero bueno, quizás lo vemos más adelante y yo creo que podemos aprender de todo, un poco yendo a lo que decía la compañera sobre si podíamos aprender de lo positivo o lo negativo. Yo creo que básicamente el aprendizaje puede ser en todo. Y sí tengo como una crítica a que esos 3 tipos se quedan un poco cortos. Cambio. Ok. Fíjense, vamos a pasar a la siguiente lámina. Es una lámina, no nos vamos a parar mucho en ella, simplemente quiero que puedan leer, perdón, porque es un poco, podríamos decir, un resumen de lo que hemos visto y es la apertura a lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, las organizaciones que logran sobrevivir son aquellas que han decidido mantenerse en un constante aprendizaje. Es decir, todo lo que hemos visto en estos 40 minutos, 45 minutos. Que pueden conseguir herramientas para enfrentar las adversidades, sobrevivir y obtener ventajas en función de sus competencias. Lo quise leer textualmente y ustedes interprétenlo, entiéndanlo y lo comentamos en la próxima sesión. Este parrafito. Porque este parrafito es muy importante. Porque da de una forma resumida la importancia de lo que hemos visto. En mi opinión, quizás usted dice, no, profesor, usted está equivocado. No me parece. Es parte de lo que se quiere. Para eso es el debate, para eso es el pensamiento crítico, para eso es analizar. Ok. Ahora, ahí vamos entonces, Ana Cristina. Hablamos del aprendizaje organizacional. Entonces llegamos a un aprendizaje organizacional según el nivel de profundidad, según Chris Andrews y Donald Shaw. Son 2 autores que hablaron o que hablan de este proceso. Entonces tenemos el aprendizaje del ciclo simple, el aprendizaje doble ciclo y el aprendizaje de triple ciclo. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso? ¿De qué se trata? Yo les voy a hablar del primero y después ustedes, partiendo del primer concepto, quiero que a través de su background de conocimiento y su sentido común puedan desarrollar los otros 2. Ok,
Aprendizaje de ciclo simple. Es algo, podemos decir que es básico. ¿Por qué? Que es tradicional. ¿Por qué? Porque se encarga de corregir errores sin cuestionar las normas o políticas existentes o por qué esos errores se generaron. Simplemente hay que corregirlo. Y se corrige y listo. Por ejemplo, usted como empleado o líder comete un error y se le indica cómo solucionarlo. Pero no se revisan los procesos, las experiencias que causaron ese error. Simplemente se corrige porque es una necesidad y listo. Pasamos la página. Ahora, cuando hablamos del aprendizaje doble ciclo, ¿qué creen que se refiere? Retroalimentarse. Recuerden que no hay respuestas negativas. Todo lo que podamos aportar es aprendizaje. Yo diría que en el aprendizaje de doble ciclo se tomaría esa experiencia y no solo corregirla, sino aprender de lo que, como usted comenta, del por qué se cometieron esos errores para no volverlos a cometer y así dar una mejor optimización de los procesos para así evitar nuevos errores y que nuevos compañeros, vamos a decirlo así, puedan cometerlo. Ok. ¿Alguien más? Bueno, buenas noches a todos. Mi opinión es cuando hablamos de ese primer ciclo, me recuerdo de que anteriormente las organizaciones lo utilizaban con mucha frecuencia, donde existía simplemente una comunicación de arriba hacia abajo, pero no de abajo hacia arriba. No había esa comunicación bidireccional. ¿Quiénes son los que saben en una organización cuáles son los errores dentro de un proceso? Los operarios, ¿ya? Entonces, cuando se hace un proceso de decisión por cualquier error, en ocasiones, cuando la persona no tiene la sintomatología bien reconocida, puede ser que apele a correctivos que no a la larga no resuelven el problema en sí. Yo creo que el de doble ciclo es cuando hay una participación activa de todos los involucrados y donde se hace un análisis exhaustivo de las verdaderas causas de el problema, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan aportar, ¿verdad? Con base a la participación de las posibles soluciones, ¿ya? Para mí creo que eso es doble ciclo, cuando existe una comunicación participativa de todos los elementos. Ok. Alicia. Pero tengo que quitar el audífono para poder hablar. Profe, obviamente estamos hablando de cuando la gestión está basada en el aprendizaje. Y muchas veces lo que es el doble ciclo o el triple ciclo nos ayuda como a reflexionar acerca de los procesos de aprendizaje. Y obviamente si tomar en cuenta o medir realmente la organización está generando conocimimientos, realmente está generando transformación, porque obviamente siempre va a haber resistencia al cambio, ¿no? Por lo menos nosotros en el tema del ámbito de la seguridad siempre tenemos mucha resistencia. Entonces hay que meter lo que es la cultura organizacional, los valores, la visión organizacional. Entonces allí es donde empezamos a generar la resiliencia para la adaptabilidad.
Entonces, por lo menos un ejemplo que es como muy común, la misión dentro de la organización tiene que adaptarse a los cambios, porque es que si no, eso en algún momento va a generar de repente una paralización de la producción, un problema de transporte, problemas incluso que puedan llevarnos a la paralización de las actividades. Entonces, oye, tener no solamente la idea, evaluar si el modelo tradicional que estamos utilizando, por lo menos el control físico, guardias, es suficiente o hay que incorporar soluciones a nivel de tecnología, pues. Prevenir hackers, prevenir ataques cibernéticos. Entonces, eso ayuda a que ese proceso de doble y triple ciclo tenga políticas claras que ayuden a mejorar los procesos, profe. Correcto, Alicia. Fíjense, tomando lo que comenta Alicia, lo que han comentado nuestras compañeras, ustedes dirán, bueno, pero ya va. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el doble ciclo y el aprendizaje triple ciclo? En el doble ciclo sí, se toman y se modifican, se cuestiona qué es lo que se está haciendo. Se modifica y se soluciona. Pero en el triple ciclo, la organización y el individuo garantiza ese proceso de reflexión, de evaluación y por lo tanto de aprendizaje. Lo voy a decir de una manera muy que se utiliza en la actualidad de muchas formas, pero que en resumen es aprende a aprender. La organización tiene que aprender a aprender. Allí hablamos de un triple ciclo. Entonces ahí entra el tema de la, podríamos decirlo, de la metacognición de una institución. Sí. No solamente como individuo, sino como organización. Entonces un nivel superior de análisis. Y por lo tanto es un nivel superior para generar conocimientos que a su vez se traducen en transformaciones, sea para solucionar cualquier realidad, como decía Alicia. Por ejemplo, en el caso que ella planteaba. Pero es que los cambios tienen que surgir de un aprendizaje. No pueden surgir solo por el sentido común. ¿Se comprende estos 3 puntos? ¿Sí? Claro, claro. Ok, perfecto. Ahora tenemos errores para poder aprender, ¿no? No siempre, no necesariamente, pero si cometemos errores, no podemos pretender volverlos a cometer. ¿Se comprende? Porque entonces el aprendizaje no puede ser solamente a partir de experiencias negativas, que es lo que comentaba la amiga Eileen, creo. Pero son necesarias. Porque una organización es como un individuo, no siempre todo va a salir bien. Los errores es válido. ¿Cómo? Por allí dicen que más se aprende de los errores que de las cosas buenas. Yo difiero un poco de eso. Yo creo que de los resultados positivos se aprende muchísimo. De las cosas que quizás no son tan positivas, hay un aprendizaje, pero es un aprendizaje correctivo. Porque después de corregir esos errores, se supone que lo que se va a generar a partir de esa corrección va a ser positivo. ¿Se comprende? Entonces, de lo positivo no vamos a aprender. De lo positivo se genera la siguiente evolución de conocimiento. Pero puede partir de algo negativo como lo están planteando. Por supuesto que sí. Ok. Claro que sí. Hola, Carlos. Hola, Marcia. Permiso. ¿Cómo te va? Bien, chévere. Buenas noches a todos. Por acá, Marcia Linares. Había tenido varios problemas de conexión. Bueno, Carlos, para explicar un poquito más mi punto, levanté la mano hace rato, pero bueno, en vista que había varios, me adelanté. En cuanto a la opinión que estaba generando y avanzando un poco porque entré tarde, pero pude recopilar la opinión de cada uno. Y para hacer un pequeño análisis, puedo comentarte que la palabra que puedo englobar ahorita en este tema es como transformación.
Y justamente eso, hablándolo en cuanto a las experiencias negativas, no me refiero que solamente vamos a aprender de ellas, sino que por supuesto, tanto positivas como negativas nos van a generar en conclusión un aprendizaje, justamente como les estaba diciendo, para entonces de una manera u otra crecer, no repetirlo, y por supuesto, si llegamos ya a repetirlo, bueno, teniendo el conocimiento de como que una alerta de un stock, ya va, ¿qué podemos hacer para entonces no volver a hacer lo mismo y evitar, digamos, daños tanto, en este caso en el área laboral, pues de producción de diferentes áreas, porque si bien vamos y analizamos, este tema abarca muchas cosas. Fíjate que muchos comentarios, yo lo defino transformación, otros transmitir conocimiento, retroalimentación, y una palabra clave que estabas diciendo era el aprender, en este caso, a seguir aprendiendo y cómo aprender a desaprender. Entonces, hay algunas empresas actualmente que todavía les cuesta adaptarse hasta algún programa nuevo de, por decir, básico de Excel. Entonces, es complicado y hay que enseñarles a desaprender esas malas costumbres y malos hábitos para que entonces puedan tener esa alimentación nueva, ese conocimiento o ese intercambio de diferentes experiencias para que puedan entonces avanzar, porque actualmente yo considero que una empresa en stock o estática va a seguir ahí, no va a avanzar, no va a tener, y cuando ya menos de acuerdo ya está cerrada, porque tiene que avanzar y adaptarse de paso a la nueva tecnología. En Fíjense este algo, caso es de fíjense, utilidad. fíjense algo, todos coincidimos en el aprendizaje, en la necesidad de generar aprendizaje. Todos podemos coincidir en eso. Yo creo que nadie aquí puede decir, no, el aprendizaje no es necesario. Y para tener aprendizaje, entonces tenemos que tener habilidades duras y habilidades blandas combinadas, como lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, fíjense allí. Quiero, porque ya nos quedan pocos minutos, quiero pasar a esta lámina. Entonces, este es otro tipo de aprendizaje. Entonces tenemos, según la fuente del conocimiento. Fíjense que el otro, identificamos 3 niveles. Y ahora evolucionamos a la fuente del conocimiento. Fíjense que en el primero nos dice aprendizaje individual combinado con grupal, que tiene un efecto en lo organizacional. ¿Qué dice el enunciado? Algo muy sencillo, pero que a veces es muy difícil llevarlo a la realidad, que es el conocimiento se transfiere desde las personas hasta integrarse en sistemas manuales o cultura. En este caso, nosotros vamos a hablar del sistema. Entonces, un conocimiento, repito, generado dentro de una institución, sea por un individuo o un colectivo, tiene que socializarse. La institución, la organización tienen que empoderarse. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted forma parte de un equipo, no sé, de comunicaciones en una empresa, en una organización, el líder y el equipo tienen responsabilidades. Hay un diseñador gráfico, hay un webmaster, hay un redactor, por decirlo, hay periodista, hay un diagramador, un editor de video. Perfecto. Cada uno tiene como su área, su conocimiento, su fortaleza, su habilidad dura y sus habilidades blandas. Pero si usted quiere que ese equipo no dependa de un individuo, el que edita debería saber lo básico, por lo menos, de Photoshop, de edición. Un editor tiene que saber de redacción, tiene que saber qué es lo que está de texto, el texto lo lleva a una imagen o a un video. Porque, ¿qué ocurre? Si el que está editando no tiene ni idea de las reglas gramaticales, usted le pone cualquier texto, lo monta en una producción audiovisual y cuando sale al aire, bueno, un desastre.
porque no tiene el conocimiento para evaluar lo que está haciendo, lo hace automático. Lo mismo ocurre si tú eres el redactor y quieres editar. Si no sabes lo básico para editar un video, por ejemplo, entonces vas a transformar una obra en un desastre. ¿Se comprende? Creo que es como un poco exagerado el ejemplo, pero es para que lo tengamos muy claro. Entonces, el conocimiento es eso. No es que usted va a ser experto en todo lo que hay en una organización, pero usted tiene que saber qué hacen los demás y cómo lo que hacen los demás puede afectarte a ti y a tu equipo de trabajo. Porque a la hora o en el momento de una crisis, entonces nos lavamos las manos. Y ahí es donde entra lo que hablábamos con anticipación al principio del enemigo externo y el enemigo interno. ¿Ven cómo todo se relaciona? Entonces, Y es como el video de la hormiga. correcto, correcto. Y ahí es donde entramos, fíjense, en el aprendizaje interno y el externo. ¿Qué dice allí? El interno basado en experiencias propias y el externo, ¿qué dice allí? Adoptar mejores prácticas de otras organizaciones. No es copiarse, pero es analizar y estudiar por qué esta organización tiene éxito en tal punto que es algo que yo debería alcanzar. Y más si es de mi misma área de desarrollo. Entonces ahí donde ustedes ven la batalla de generación de conocimiento que tiene, por ejemplo, no sé, Meta con, no sé, Google, Amazon. ¿Y qué genera eso? Sí, genera una guerra, por ejemplo, de innovación. Pero ¿qué ha generado eso? Que en 10 años la tecnología se haya desarrollado y los procesos tecnológicos y productivos. Oye, no es lo mismo construir un puente en los años 90 que construirlo ahorita. Y no estamos hablando de siglos, estamos hablando de 20, 30 años, que en la vida de desarrollo humano es nada. Y eso se genera por esto, por generación de conocimiento, de aprendizaje organizacional, donde entran estos factores que están viendo aquí, que también los están viendo, pues evidentemente en el contenido del curso. Y entonces aquí, fíjense, Profe, dime, profe, una María. pregunta. Y en este caso, es importante igualmente mantener un registro con la sistematización de las experiencias para poder transferir estos aprendizajes y la información, el conocimiento entre el que sabe y la persona que, por ejemplo, no es su responsabilidad encargarse del área, pero si hay una emergencia, ¿verdad? Una situación que hay que atender, puede buscar entre ese manual de procedimientos o cómo atender ciertas situaciones para poder salir adelante con la unidad, ¿no? Entiendo. Correcto. Fíjense, les voy a poner otro ejemplo para un poco contribuir a lo que dice María. ¿Cuántas horas y cuántas experiencias realizó la NASA para poder lanzar exitosamente el Apolo? ¿Cuántas experiencias tuvo que sistematizar esa organización para corregir y corregir y corregir? No estamos hablando de una semana, de 2 experiencias, estamos hablando de años. De años. Entonces, cuando hablas de sistematizar el aprendizaje, por supuesto. No solamente sistematizarlo, sino llevarlo a manuales, a difundir, a explicar, a partir de eso enseñar, porque entonces así se logra el éxito.
si no sistematizamos, Sí, se prepara la generación de relevo también. correcto, entonces simplemente se cae en el olvido. Y al Ujú. caer en el olvido, desaparece. Desaparece el conocimiento, pero los problemas van a seguir apareciendo. Y ahí es donde entra esto que están viendo ahora. ¿Qué dice aquí? Según el enfoque de quién. ¿Quién es ese autor? Que estábamos hablando hace un rato al principio del encuentro. Peter Senge. Ok. ¿Qué dice allí, Carolina, en la primera línea, en el primer esquema? Aprendizaje adaptativo. Reaccionar a cambios externos, supervivencia. Es decir, bueno, esto es lo que hay. ¿Es un aprendizaje? Sí. ¿Es el aprendizaje ideal? Les pregunto. No, para mí no. ¿Por qué si No, Eso, sobrevivimos? ¿Por qué si al no, final sobrevivimos? para mí, el aprendizaje adaptativo es para ambientes de poca incertidumbre. Y hoy en día, en los ambientes que nos movemos, hay demasiada incertidumbre, necesitamos de un aprendizaje generativo, capaz de crear nuevas experiencias, de potenciar el talento, como lo hablábamos en la clase pasada, de manera tal de que se genere una innovación donde en la incertidumbre lo vivimos con la pandemia. En la pandemia, ¿cuánto no se tuvo que adaptar a algo que escapaba del conocimiento de los médicos en ese momento y aprendieron sobre la marcha, pues? Y entonces, las organizaciones para que en el tiempo se puedan mantener tienen que estar continuamente generando conocimiento, bien sea individual, bien sea conocimiento organizacional, pues cuando se hace equipo, cuando Fíjate se que, transfiere al equipo. fíjate, Yasmín, que tú dices una palabra, generar. Generar conocimiento, generar aprendizaje, generar respuestas. Entonces allí viene el aprendizaje generativo, Ujú. ¿verdad? Crear nuevas capacidades y visiones. Y vemos como en la última parte del esquema, la innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de generación constante de conocimiento. No puede haber innovación si no hay generación de conocimiento. Y para generar una real innovación, usted tiene que ser parte de una organización inteligente. Alicia. Algo que a mí me parece muy importante con respecto al tema de Senge es que muchas personas sí lo siguen, lo leen, pero no terminan de entender cómo se genera esa innovación. A mí me gusta hablar mucho de los juegos de roles y lo que son eh, las puestas de escena de situaciones ficticias que nos ayuda a adentrarse, a vincularse con una situación que pueda generar crisis, que pueda generar de repente un nuevo producto, un nuevo servicio, pero eso, ¿cómo se hace? Bueno, de repente a través de mesas críticas cuando es gestión de crisis, a través de todos los departamentos en función de la resolución de un conflicto específico, que además eso debe hacerse al menos 2 veces al año para poder modificar los manuales de procedimiento. Pero además de eso, podemos gamificar. Cuando tú empiezas a jugar, permitiéndole al equipo no trabajar bajo estrés, sobre todo cuando son, obviamente yo hablo desde la perspectiva del tema de la seguridad, grupos militares, grupos tácticos, escoltas, es importante porque los niveles de cortisol y adrenalina que produce un profesional de la seguridad, cosa que además no es único de los servidores públicos. Un diseñador gráfico sufre de muchísimo estrés, un abogado sufre de muchísimo estrés,
Pero cuando tú lo presentas desde la perspectiva gamificada, desde los juegos de roles, desde tableros de juego, tú le permites la creatividad. Obviamente tú vas a mirar hacia atrás y vas a ver cuál es el marco histórico de la compañía, si ha sufrido crisis, qué tipo de crisis ha sufrido, pero también te vas hacia la prospectiva. Y allí es donde tú puedes generar ese conocimiento, la innovación y la creatividad. Entonces yo siempre soy defensora de la bandera de la gamificación del trabajo para poder mirar hacia adelante y realmente generar innovación a través de una dinámica que sea agradable y poco agresiva para el equipo de trabajo. Y me disculpan la extensión. Fíjate, Alicia, en ese punto, cuando hablamos de gamificación, hay que resaltar algo. La gamificación es una herramienta educativa que en ocasiones las organizaciones, las instituciones subestiman, pero que es muy efectiva y se ha comprobado que es así. Y hay algo que hay que resaltar. La gamificación es fuente de innovación tecnopedagógica, porque está en constante evolución. Es como los juegos, pues. Los juegos evolucionan. Lo mismo ocurre con la gamificación, que es, pues, evidentemente, herramientas que utilizamos para fomentar aprendizaje de la manera no tradicional o combinando formas tradicionales con formas innovadoras. Y eso tiene que ver con el punto donde vemos aprendizaje generativo de crear nuevas capacidades. ¿Se comprende? Nuevas capacidades, nuevas ideas, nuevos mecanismos. Ahí entra la gamificación, el aprendizaje colaborativo, el juego de roles, entre otros. La generación de contenido multimedia para aprendizaje. O sea, y en la actualidad, la inteligencia artificial para fomentar procesos de formación y educación. Evidentemente respetando los lineamientos académicos y éticos para usarla de la mejor manera. Pero es parte de ese aprendizaje generativo. Es lo que le decía al principio. En la actualidad, una empresa, una organización, tiene que entender que existe una herramienta que podemos hablar de innovación, que son herramientas de inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo la aplicamos? Ahí entra el gran debate. Pero que puede maximizar la productividad, por supuesto, que ayuda, por supuesto. Pero herramientas que respondan a las necesidades del individuo y del colectivo. Y allí entra esta última lámina que vemos aquí. Aprendizaje organizacional y organización que aprende. Pareciera lo mismo, pero hay diferencia. Y es lo que hemos visto. Organizaciones que aprenden. Organizaciones que aprenden. Cultura y estructura diseñadas. No fue que nacieron de la nada. Se estructuraron de esa manera para facilitar ese aprendizaje de manera que continua y sistémica. Es decir, constante evolución, constante innovación, constante aprendizaje, pero que entra en un sistema de aprendizaje donde todo se engrana y donde en teoría y en la práctica todos los elementos están conectados y, por supuesto, si un elemento funciona mal, la organización funciona mal. Si todos los elementos están en armonía, por supuesto, la productividad, recuerden, cuando hablo de productividad no solo de economía, de dinero, hablo, la productividad de esa organización aumenta. Es lo mismo que ocurre como individuos. Como individuos. Si nosotros no estamos en constante formación, vamos actualizándonos.
Ahora, si usted para su proceso de formación y en 10 años retoma un curso, un diplomado, un proceso de aprendizaje, evidentemente le va a costar mucho más que la persona que está en constante evaluación, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurre con las organizaciones. Entonces, no es solo procesos específicos y adquiero un conocimiento y ya. Y con ese conocimiento me basta, no. ¿Cuál es el punto superior? Ok, tengo el conocimiento, ahora, ¿qué puedo generar con este conocimiento? ¿Qué otro conocimiento, qué evolución puedo crear? Y allí es donde ustedes se tienen que preguntar en qué ámbito están ustedes, como individuos y como organización. ¿En el aprendizaje organizacional o en la organización que aprende? Eso se lo dejo como reflexión. Como reflexión. Y esto no solamente aplica en el lugar de trabajo, esto aplica en su casa y en su vida personal como individuo, no como colectivo, y aplica también en su ámbito familiar. Entonces, por eso esto es tan valioso, entenderlo y repasarlo. Fíjense, nos pasamos 5 minutos, pero si alguien tiene alguna duda, alguna intervención, algo que quiera aportar o aclarar de lo que hemos visto, es el momento, los escucho. De momento no. Dime, Ricardo. No, que por mi parte todo muy claro. Ok, perfecto, me alegra. ¿Alguien más? Por mi parte, Carlos, también todo bien. Claro, todo bien. Así. Ok. Alicia. Profe, algo importante para cerrar es que todas estas teorías difícilmente se pueden ejecutar si no tienes un líder que modele esas acciones. Cuando tú tienes un equipo multidisciplinario y tienes una gerencia estratégica enfocada al logro, el primer ejemplo lo va a dar esa gerencia. Es decir, hacia dónde, es decir, cómo esta información puede ser más útil, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y ahí esa sí es una pregunta que te dejo yo a ti, porque me parece que el tema del liderazgo y los modelos a seguir son bien importantes. Sí, fíjense, en ese punto yo lo que les puedo decir es que un líder no se impone, no se decreta. Un liderazgo se gana. Un liderazgo, a usted le pueden decir, usted va a ser el líder de este equipo, pero eso no quiere decir que que tu liderazgo sea aceptado por tu entorno. ¿Sí se comprende? Entonces, una de las cosas más importantes de un líder es reconocer, en primer punto, si de verdad tiene ese liderazgo. Porque fíjense, un error que se comete mucho en organizaciones es imponer a una persona porque, bueno, tiene los méritos de repente académicos, los méritos de experiencia, de años, pero eso no te garantiza que esa persona sea un líder. Lo más probable es que sí lo sea, por supuesto, pero no te lo garantiza. Entonces, lo que dice Alicia es importante, por supuesto, pero también tenemos organizaciones que tienen muy buen liderazgo, pero no tienen un equipo competente. Entonces, por muy buen líder que tú puedas ser, si no estás rodeado de un buen equipo, es difícil. Es difícil, no imposible, pero es difícil. Entonces, un buen líder, si tiene un equipo, vamos a ponerlo mediano, tiene que sacar el máximo de ese equipo mediano. Pero si un líder tiene a su mano un equipo calificado en habilidades duras y habilidades blandas, por supuesto va a ser más productivo. El ejemplo, yo les puse un ejemplo de fútbol la vez pasada, es el mismo. Un equipo puede tener al mejor jugador del mundo, pero ese mejor jugador del mundo, que es el líder,
no necesariamente te hace ganar un campeonato. Porque no está rodeado de un equipo que crea en el líder o que esté formado, porque de repente el grupo cree en su líder, pero no tienes las capacidades. Llega un punto en que dices, esta persona de este punto no va a dar más. Y lo que sí les puedo decir es, asesorando a empresas y compañías, que un líder tiene que tomar decisiones. Y las decisiones no siempre son decisiones chéveres. Si usted tiene que despedir a alguien porque es un factor negativo, usted tiene que hacerlo. Y usted tiene que asumir la responsabilidad de eso. Porque una organización tiene que ser humana, por supuesto. Por supuesto. Pero una organización no puede regirse solo por sentimientos. ¿Se comprende? Entonces, tiene que haber un equilibrio. Tampoco es que va a ser una organización, no sé, exagerada, una organización nazi, pero tampoco puede ser los ositos cariñosos. Entonces, ese tema de liderazgo no es tan simple como la palabra de decir liderazgo. O sea, hay muchos factores que entran allí. Y es parte de lo que estamos identificando y estoy seguro que vamos a ir aprendiendo a medida que avanzamos, porque de ese tema está planteado durante el curso. ¿Puedo aportar algo? Adelante. Bueno, fue una de las que comentó lo de las hormiguitas. Ahí pudimos ver que no solamente había un líder, observé que había varios líderes. Entonces yo creo también que es muy importante en el rol de líder también tener a otros que sean líderes. O sea, que no solamente lo estemos siguiendo como la hormiguita, porque vimos que las hormiguitas todas tenían una función, pero en el momento que hubo un obstáculo, alguien estaba preparado para que ellas pudieran avanzar de otra manera. Entonces, yo considero que en este camino por el que estamos en este curso de habilidades blandas, sabiendo que nosotros como docentes, sabiendo nosotros también como aquellas personas que trabajan en empresas, en el momento que asumimos un liderazgo, también es importante saber que otras personas las podemos preparar en ese camino hacia lo que se le puede llamar un aprendizaje, un aprendizaje generativo puede quizás encajar ahí. Fíjense, un liderazgo, hay organizaciones que en un primer momento necesitan un líder, vamos a poner solo de esta manera, un líder caudillo. Pero eso no quiere decir que no pueda evolucionar a un liderazgo compartido y colaborativo. Eso es lo ideal. Que exista, no, vamos a poner una mesa de líderes. Que cada uno pueda desde su liderazgo aportar a un bien común. Pero la realidad nos indica que hay momentos donde la organización necesita un líder que imponga, como hay momentos que se necesita un liderazgo compartido. Y ahí es donde entra la sinceridad del gran líder. Porque ¿saben qué es difícil? Que un líder entienda que ya no puede ser líder y que tiene que dar un paso al costado. Y una organización no puede darse ese lujo. Por eso les digo, en las organizaciones hay que tomar decisiones. Y a veces tenemos un liderazgo que cumplió su ciclo, pero ya no da más. Entonces necesitamos otro tipo de liderazgo. Por eso las organizaciones evolucionan y tienen que evolucionar, que es lo que hemos visto. Entonces, así como evoluciona la organización, el individuo, el colectivo, los equipos, tienen que evolucionar los líderes. Por eso la constante formación. Señora Carolina, terminamos con usted. Cuéntenos. Dos cositas, rapidito. El tema del liderazgo, a veces el liderazgo tiene que ser fuerte para imponer cambios que sabe que son necesarios, pero que la gente se resiste al cambio. Y sabemos que el cambio es inherente para poder aprender. Y la segunda, si tienes el libro de Peter Senge en Drive o en PDF para compartirlo. Sí, por allí lo tengo. Tengo que buscar la biblioteca y se los comparto a través de correo electrónico y también se los comparto a través del
del correo de la plataforma interna. Chévere. Eso y otras herramientas que tengo por allí que voy a compartirles con un material allí. Bueno, no queda más que desearles buenas noches. Espero que esta sesión haya sido de su agrado, generadora de conocimiento, y creo que a medida que avancemos, quizás los temas van a ser un poco más complejos, pero la generación de conocimiento va a ser mucho mejor. Entonces, esa es la idea, que estemos aprovechando este tiempo. Fíjense, nos pasamos un tiempo, pero creo que nadie se está quejando de que nos pasamos el tiempo. Entonces, eso es una buena señal. Así que, bueno, feliz noche y por favor, recuerden, máximo 2 minutos el video de evaluativo. No tienen que hacer una exposición global, mundial, una presentación hollywoodense. Pero lo que hagan, lo poco, lo mucho, por favor, háganlo con la mejor calidad de contenido. De contenido. No hablo de imagen, de contenido. Chévere. Bueno, feliz noche. Un placer para mí. Buenas noches, gracias. Buenas Chao. noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.